El 4 de noviembre de este año 2025, el Vaticano publicó oficialmente el documento Mater Populi Fidelis, que quiere decir la madre del pueblo fiel, hermano. Hasta latín tengo que aprender para dar estos estudios. En ese estudio, o más bien en ese documento, se declara que la Virgen María ya no debe ser llamada corredentora. No es corredentora, dice el documento, no hay otros corredentores, solo Jesucristo es el único redentor. Ahora, esto puso como locos a los católicos y se manifestaron abiertamente en las redes sociales diciendo que no les importa, ojo con esto, a los católicos no les importa lo que diga el Papa, no les importa lo que diga el magisterio, no les importa lo que diga el dicasterio para la doctrina de la fe, o el cardenal Víctor Manuel Fernández, que fue el que sacó el documento. Dice, nosotros le vamos a seguir llamando corredentora y mediadora y todo lo que nosotros queramos. Cuando yo vi que la gente se puso así, me acordé un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 19, no lo busquen si quieren, hermanos. Pablo está predicando en Éfeso, y cuando vieron amenazado el negocio de los templecillos de Diana que hacían, y oyeron que Pablo andaba predicando que no son dioses los que se hacen con las manos, dice la palabra de Dios que empezaron a gritar por alrededor de 2 horas, grande es Diana de los Efesios, sin control, hermanos, gritando y gritando, grande es Diana de los Efesios, no nos importa lo que diga Pablo, y lo mismo pasó ahora, no nos importa lo que diga el Papa, si es Francisco, si es León XIV, le vamos a seguir llamando corredentora. Ahora, les comento esto porque una cosa es lo que enseña la Iglesia Católica y otra cosa es lo que el pueblo cree. Son 2 cosas diferentes. Por ejemplo, la Iglesia Católica no enseña que los muertos pueden regresar del otro mundo a comer el día 1, el día 2, y que haya que ponerles altares y ofrendas. La Iglesia Católica no enseña eso. Incluso hay sacerdotes que se oponen a eso y que dicen, no, eso no está bien. Pero el pueblo dice, a mí no me importa lo que tú digas o lo que diga la Iglesia o lo que diga el Papa, yo lo voy a hacer. Y ni se diga del culto a la muerte que tanto practican muchos católicos. La Iglesia Católica no enseña eso, está en contra de eso, pero al pueblo dice, no nos importa, nosotros queremos creer en eso y vamos a hacer eso. Son un pueblo rebelde, son un pueblo duro de cerviz que no se sujeta ni a sus propias autoridades. De la misma manera, la Iglesia Católica ve a la mayoría de los protestantes como herejes, como enemigos de la Iglesia, sectarios, hijos del diablo, engañadores, mentirosos. Así nos ven la mayoría. Pero eso, fíjense bien, y esto va a estar bien interesante, no es lo que enseña la Iglesia Católica sobre los protestantes. Ciertamente, hubo un tiempo en el pasado cuando Roma nos llamó con esos nombres: apóstatas, herejes, sectarios, hijos del diablo. Pero actualmente Roma ya cambió su postura hacia nosotros. Y Roma ahora nos llama a los protestantes como hermanos separados. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó ahí? Eso lo comentamos un poquito la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo pasé de hijo del diablo a hermano separado? ¿Cómo pasé de sectario, mentiroso, a hermano separado? Porque ese cambio
Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, aunque la Iglesia Católica de manera oficial nos llama hermanos separados, el pueblo católico se quedó acostumbrado a como nos decían antes y nos siguen llamando igual. Mentirosos, herejes, protestantes, apóstatas, etcétera, etcétera. Y aunque les digan, oye, ya no les digas así, no son eso, son tus hermanos separados, ellos dicen, no me importa, yo les quiero seguir diciendo así. Ahora, alguien puede decir que está escuchando en internet, eso no es cierto. Yo no me refiero así de los protestantes, yo no les digo sectarios, ni mentirosos, ni hijos del diablo. Bueno, a lo mejor tú no les dices así, pero yo estoy hablando de la gran mayoría. Y para muestra, hermanos, vamos a escuchar a un sacerdote muy popular entre los católicos, el padre Luis Toro, que es famoso en las redes sociales porque insulta a los protestantes. ¿Sí lo han visto? Se burla de los protestantes, se burla de los pastores y los insulta y los menosprecia y dice, ustedes son mentirosos, ustedes son hijos del diablo, ustedes son anticristos, ustedes son... Y alguien dice, no, está difamando al Padre, está calumniando al Padre. Vamos a escuchar primero al Padre para escuchar la opinión popular que los católicos tienen sobre nosotros. Ese no es el pecado que los va a condenar. El pecado que va a condenar a los protestantes es los que no creyeron a la verdad. Ese es el pecado que condena a los protestantes. Nada de meterme evangélico. Nada de creerle a los mentirosos pastores ungidos falsos. Nada de eso. Porque hacen milagros, ¿no, señor? Ahora el diablo viene, pero ya no viene en una culebra, viene en un protestante. Y así como Eva le creyó al diablo, hay católicos que le creen a los protestantes. Detrás de ese protestante está el diablo que no quiere que tengan vida eterna. De modo, ¿quiénes son los anticristos? Los protestantes que no creen que Cristo está en la hostia y prefieren irse y no creer. Con todo eso que él dijo, uno pudiera pensar que entonces él cree que los protestantes no somos salvos, que nos vamos a condenar, porque él dice el pecado que condena a los protestantes. Pero resulta que en este siguiente video, un católico le pregunta si nos puede llamar hermanos. Y vamos a oír lo que les contesta. Yo lo que he pensado, no sé si yo podría decirle hermano a un protestante. Mi pregunta es si, así como nosotros somos católicos, sí podríamos decirles hermanos a ellos. Sí son nuestros hermanos. A pesar de que sean protestantes o separados, son nuestros hermanos. Por eso los llamamos hermanos separados. Son nuestros hermanos. Para nosotros, todo bautizado es hijo de Dios. Y si ellos son bautizados, son hijos de Dios y son nuestros hermanos. Todo bautizado es considerado por la Iglesia Católica como hijo de Dios y por tanto hermano nuestro. Entonces yo digo, caray, ¿somos sus hermanos? ¿Y somos hijos de Dios? Pues no dijo en el otro video que éramos apóstatas, hijos del diablo, anticristos. ¿Se volvió loco? ¿O por qué ese cambio de primero decir una cosa y luego otra? Ahora, yo me pregunto, si el padre Luis Toro cree que nuestro bautismo es válido y cree que somos hijos de Dios, entonces, ¿por qué nos insulta tanto en sus videos? ¿Por qué nos llama evangélicos burlándose de nosotros? ¿Por qué se burla de sus hermanos? ¿Por qué los ridiculiza? ¿Por qué los insulta? Al final eso es pecado. Dijo Jesús en Mateo 5:21,
Oyeron que fue dicho a los antiguos: no matarán, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces este sacerdote que se la pasa insultando a quienes él dice que son sus hermanos, pues está cometiendo un grave pecado. Ahora, finalmente, en el último video, otro católico le pregunta directamente, porque le queda la cosquillita, ¿verdad?, de ver cómo nos ataca, y dice: oiga, ¿los protestantes se van a salvar? Y vamos a oír lo que él dice. Si los hermanos separados se van a salvar también, o esa era mi pregunta. Según dice las Sagradas Escrituras, allá en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 10 en adelante, que vamos a escuchar, el plan de Dios es que todos los hombres se salven, todos los seres humanos, también los protestantes. También los protestantes. Ese es el plan de Dios. Realmente Dios sí quiere que todos los hombres se salven, también los protestantes. Ahora aquí yo me pregunto, ¿cómo se puede salvar a alguien que es un apóstata? ¿Cómo se puede salvar a alguien que es un hijo del diablo, un anticristo? No tiene sentido. Alguien que no es supuestamente parte de la verdadera iglesia que fundó Cristo, que dicen ellos, ¿verdad? ¿Cómo se va a salvar? Ahora, yo quiero que pongan mucha atención y que los católicos que nos lleguen a estar escuchando sepan que esto lo tuvo que decir Luis Toro, aunque le dolió en el alma aceptarlo, porque es la postura oficial de la Iglesia Católica. Ahora, si la Iglesia Católica enseña que somos sus hermanos, porque eso es lo que enseñan, ahorita lo van a ver, si reconocen nuestro bautismo como válido, como lo dice Luis Toro, si creen que somos hijos de Dios y que nos vamos a salvar, entonces, ¿cuál es el problema que tienen los católicos con nosotros? Si somos sus hermanos, si somos salvos, si nuestro bautismo es válido, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Luis Toro nos llama apóstatas, evangélicos, mentirosos, sectarios, hijos del diablo, y dice que nos vamos a condenar porque rechazamos la verdad, y en otro video dice todo lo contrario? Bueno, fíjense bien, preguntas, hermano, que ahorita vamos a contestar. ¿Por qué en 1521 el Papa excomulga a Martín Lutero de la Iglesia Católica, llamándole hereje y llamándole criminal? Y en el 2016 resulta que ponen una estatua de Martín Lutero en el Vaticano, y el Papa Francisco, el anterior al que está ahorita, dijo: las invenciones de Martín Lutero no eran equivocadas. Ojo con eso, lo dijo un papa. Lo que Martín Lutero decía era correcto, dice el Papa Francisco. Lutero no estaba equivocado, y le dio una medicina a la iglesia de su tiempo que estaba más ocupada en el poder, el dinero y la corrupción. Eso lo dijo el Papa Francisco. Pregunto, ¿a qué se debe este cambio? Que un papa lo excomulga, le diga hereje, criminal, y otro dice: no, lo que él dijo estaba bien. Y si es cierto, la iglesia estaba corrompida y la iglesia estaba... ¿Cuál es la respuesta de muchos católicos actualmente? Dicen ellos que el papa que está ahorita, ¿cómo se llama el papa? Ni me acuerdo yo, León XIV, y el Papa Francisco, dicen que no son verdaderos papas, que no son legítimos, que son falsos. Ahora,
Fíjense bien, hermanos, la Iglesia Católica siempre vio a aquel que se le opusiera como un enemigo, como un apóstata, como un hereje. No estamos hablando solo de 1517 para acá, como algunos argumentan, porque Luis Toro dice que antes de 1517 no había protestantes. ¿Sí habían oído eso? Y dice, ustedes tienen 500 años. Antes de 500 años ustedes no existían. Mentira. En 1415, estamos hablando de 100 años antes de Lutero, la Iglesia Católica quemó vivo a John Hus, uno de sus sacerdotes que se levantó también y que empezó a señalar al clero y empezó a señalar al Papa y empezó a señalar, ustedes tienen muchas riquezas, esto no lo dice la Biblia, esto no lo enseñó Jesús, y la respuesta de Roma fue quemarlo vivo. Ahora, en 1371, todavía más para atrás, había otro varón llamado John Wycliffe, que estaba escribiendo fuertemente contra la Iglesia Católica, contra el papado, y él fue conocido por ser el primero en traducir la Biblia al inglés. Fue el primero en traducir la Biblia al inglés. Él defendía la Biblia como la máxima autoridad sobre el Papa y sobre la Iglesia, y acusaba al clero y al Papa de corruptos, de acumular grandes riquezas mientras el pueblo moría de hambre. Más o menos lo mismo que sigue pasando ahorita. Ahora, Wycliffe, al igual que John Hus, al igual que Lutero, no eran personas solas que se levantaban por ahí, tenían muchos seguidores. Todos esos seguidores eran protestantes, porque protestaban contra una iglesia que argumentaba ser la verdadera, cuando claramente a la luz de las Escrituras estaba sumamente corrompida y apartada de la verdad. Ahora, así como les dije ahorita de Wycliffe, de John Hus, de Martín Lutero, nos podemos seguir yendo hacia atrás y la historia siempre es la misma. Roma persigue y mata a todos los que se le oponen. Así que no se crean eso de que no había protestantes apenas hace 500 años. Siempre ha existido un remanente de Dios, un pueblo escogido pequeño que ha salido de la corrupción de Roma a lo largo de la historia y que ha buscado el Señor en las Escrituras. Ahora, siempre han hecho con ellos lo mismo que hicieron con los profetas: perseguirlos y matarlos. Por eso Jesús en Mateo 5:10 dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, lo que Jesús dijo que iban a hacer con los verdaderos, la Iglesia Católica lo hizo con Wycliffe, con John Hus, con Martín Lutero y con muchísimos más. Ahora, fíjense bien, un dato histórico que ustedes pueden verificar en internet. Pueden pausar ahí el video y decir, a ver, voy a ver si es cierto. ¿Qué tal si está echando mentiras? Bueno, pero ¿qué tal si estoy diciendo la verdad? Cuando condenan a John Hus en la hoguera y lo queman, dijeron, ¿de dónde sacó él estas ideas? Dijeron, es que leía los escritos de Wycliffe. Y tenían tanto coraje contra Wycliffe, porque Wycliffe, en primer lugar, los había atacado, los había exhibido, pero por otro lado Wycliffe había traducido la Biblia para que el pueblo lo pudiera leer, y esto ofendió grandemente a la Iglesia Católica, que nunca ha querido que las Escrituras estén al alcance del pueblo. Era un pecado mortal que usted se hallara traduciendo las Escrituras a un lenguaje común para que el pueblo lo pudiera leer. Bueno, pues resulta
que Wycliffe ya estaba muerto cuando condenan a John Hus, pero el Papa, tan bueno, ¿verdad?, tan misericordioso y lleno del Espíritu Santo como ellos dicen que está, manda que se saquen los restos de la tumba de Wycliffe 40 años después. Dice, sáquenlo de la tumba. Ya no lo podemos perseguir, pues ya está muerto. Ya no lo podemos matar, porque ya está muerto. Ya no lo podemos torturar, pero vamos a sacar sus huesos 40 años después de muerto. Quémenlos y espárzanlos al río. Y sacaron a John Wycliffe de su tumba, por orden del Papa, quemaron sus restos y lo esparcieron al río. ¿Por qué? Porque tradujo la Biblia al inglés. ¿No me creen? Ahí está en internet. Ahora, fíjense nada más lo que Roma hizo con un hermano separado, ¿verdad? Porque ahora dicen que somos hermanos separados. Bueno, Wycliffe era hermano separado. Lo sacaron, lo quemaron y lo esparcieron. Ah, cómo tratan a sus hermanos, ¿verdad? Y luego quemaron a John Hus también vivo. Ah, mira cómo quieren a los hermanitos separados. Roma siempre ha callado, ha perseguido y ha matado a los que se le oponen. Y Roma no ha cambiado. Ellos fueron los que llevaron a cabo la crucifixión de nuestro Señor. ¿Quién fue? Roma. Ellos fueron quienes persiguieron y mataron a la iglesia primitiva en los tiempos cuando Juan estaba encadenado en la isla de Patmos, cuando los aventaban a los leones, cuando los quemaban para alumbrar la ciudad. ¿Quién era? Roma. Búsquenme Apocalipsis 17, versículo 6, donde se está hablando precisamente de Roma. Apocalipsis 17, 6, me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos, para leerlo juntos. Es el último libro. Dice Juan: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, los teólogos católicos coinciden en que está hablando de Roma. Ahora, ¿por qué se asombra Juan de ver a Roma persiguiendo y matando a los cristianos? Si Juan escribe en el año 95 el Apocalipsis y él mismo estaba preso de parte de Roma. Y en el 66 ya Nerón había incendiado la ciudad y habían acusado a los cristianos de que habían sido ellos y los habían perseguido y los habían matado 30 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. Entonces, cuando él ve a Roma en una visión en el futuro, ¿por qué se espanta de ver a Roma persiguiendo y matando a los cristianos? Y eso ya lo había visto él, porque lo que estaba viendo era el imperio romano, pero combinado con la iglesia, persiguiendo y matando a los que se le opusieran. Fíjense lo que dice el verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, los colores del imperio romano, que después adoptó Roma, el Vaticano, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, la riqueza que tenía Roma, que después también la tiene el Vaticano. Y tenía en la mano, un cáliz de oro. Y ese cáliz, hermanos, habla que esta mujer representa a una institución religiosa. Y el cáliz habla el oro de la pureza. Pero dice que el cáliz de oro estaba lleno ¿de qué? De las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Por qué? Porque Roma parece que es, pero no es, hermanos. Es la pura apariencia. Y en su frente un hombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, fíjense bien, hermanos.
Nos vamos a ir hacia el futuro y llegamos a los tiempos de Martín Lutero. Después de la Reforma Protestante, después ya del año 1517, la Iglesia Católica tuvo un concilio. Y apréndanse esas palabras, hermano. El concilio es cuando la iglesia se junta todos y dice, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a ver qué rumbo va a tomar la iglesia, vamos a ver qué decisiones vamos a tomar, qué ajustes vamos a hacer en la doctrina. Y ese concilio que tuvieron en respuesta a la Reforma Protestante se le llama el Concilio de Trento. ¿Cómo se le llama, hermanos? El Concilio de Trento. Acuérdense de eso. Tienen un concilio y dicen, ¿qué vamos a hacer? A ver, bueno. Como Lutero enseñaba que la justificación del hombre no era por las obras, menos por el dinero y por andar comprando indulgencias, sino que la justificación era solamente por la fe. Entonces ellos hacen un concilio y determinan en el canon 9 de ese concilio, y digo todos estos datos, hermano, no para que se los graben, sino porque van a quedar grabados y después pueden usarlos para hacer una investigación en internet y ver que efectivamente todo así es. Ahora, esto que yo les voy a leer aquí está en un acta del Concilio de Trento que se ratifica en el año 1564. Fíjense lo que dice. Si alguien dijere que solo por la fe se justifica al impío, ¿creen que se la estaban tirando a alguien? Pues a Lutero y a todos los protestantes. Se juntaron ahí todos los nahuetones y dijeron, si alguien dice que solo por la fe se justifica al impío, queriendo decir que no se requiere nada más para obtener la gracia y la justificación, y que no es necesario en ningún sentido que esté preparado y dispuesto por él, y por el impulso, de su propia voluntad, sea anatema. ¿Alguien me dice qué es anatema? En el Concilio de Trento se determinó que todos los protestantes que dijéramos que la justificación es solo por la fe, fuéramos malditos. Eso fue lo que ellos dijeron en Trento y está en un acta. Ahora, ¿qué es anatema? Alguien que rechaza la verdad y alguien que se va tras la mentira. Por eso dice Gálatas 1:6, no lo busquen, hermano, yo se los leo. Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente que el que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. En este caso, Pablo le está diciendo a los Gálatas, porque él había llegado a decirles que ellos podían ser salvos solo por la fe, por creer en Cristo, y después llegaron los judaizantes con un evangelio diferente, donde dijeron, es creer en Cristo, y aparte ustedes tienen que hacer una cosa. ¿Qué tenían que hacer? Guardar la ley de Moisés, circuncidarse, no comer puerco, guardar el sábado, más o menos lo que hacen los adventistas del séptimo día. Ahora, déjenme brinco aquí tantito, hermanos. Entonces, Lutero y los protestantes dicen, están separados de la iglesia verdadera, están separados de Cristo, que es lo que también quiere decir anatema. Ahora, en nuestros tiempos, muchos católicos pueden decir amén a esto, porque ellos nos siguen viendo como separados de Cristo, como apóstatas, como herejes, como mentirosos, gente excomulgada, gente rebelde, mentirosos, hijos del diablo que quieren engañarlos y apartarlos de la única iglesia verdadera. Dicen ellos, eso es lo que enseña Luis Toro
Y por eso es tan popular en las redes sociales, porque le da a la gente lo que la gente quiere escuchar. Ahora, ojo con esto, ya les dije, Concilio de Trento. 400 años después del Concilio de Trento, se tiene otro concilio. A este se le llama el Concilio Vaticano II. Yo les pregunto, hermanos, antes de seguir, ¿ustedes creen que estas cosas las saben los católicos? No tienen ni idea de qué es un concilio, ni cuál fue de Trento, ni qué es una bula papal, ni qué significa Mater Populi Fidelis, nada, hermanos, ni les interesa tampoco. Pero ellos dicen que nosotros fuimos católicos ignorantes y que por eso nos hicimos protestantes. Bueno, en el Concilio Vaticano II, y esto hay que apuntarlo por ahí también, ahí se produjo el supuesto cambio. Este concilio terminó en el año 1965, apenas. ¿Tiene cuántos años? ¿Quién me dice? Que esté más despierto. 25 y 35, 60. En este concilio, la Iglesia Católica, y ojo con esto porque es bien importante para que estén bien abusados y entiendan por qué sale el Papa Francisco y dice, todas las religiones son caminos. Ellos tienen un plan, hermanos. Ellos están haciendo algo perfectamente calculado. En este concilio, la Iglesia dice, los protestantes ya no son malditos. Ahora van a ser, ¿qué cosa? Hermanos separados. En Trento éramos malditos. En el Concilio Vaticano II ahora somos hermanos separados. Por eso Martín Lutero dijo en su tiempo que uno no puede hacerle caso a los concilios porque dice que se contradicen. Uno dicen una cosa y otros dicen otra cosa, y este es un ejemplo perfecto de eso. Trento dice que somos malditos, el Concilio Vaticano II dice que somos hermanitos. Se contradicen unos a otros. Ahora, fíjense bien. En el Concilio Vaticano II, apenas hace 60 años, se reconoce la validez de nuestro bautismo. Si ustedes están bautizados por la Iglesia protestante, ellos dicen, aceptamos ese bautismo, sí es válido. Y nos reconocen, al estar bautizados y creer en Cristo, como hijos de Dios. Apenas tiene 60 años esto. Y muchos católicos no lo saben. Nos dicen herejes, apóstatas, hijos del diablo. Y su concilio nos llama como hermanos separados, hijos de Dios. Ahora, si sus sacerdotes no les enseñan lo que sus concilios dicen, con la pena, hermanos, pero se lo vamos a tener que enseñar nosotros. Fíjense bien, una aclaración. Yo no creo que sean mis hermanos. Ya lo dijimos la semana pasada. Nuestra postura oficial es que no son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la doctrina es diferente. Creemos cosas diferentes. Entonces no somos hermanos en la fe, porque nuestras doctrinas son diferentes. Pero su iglesia les dice a ellos que nosotros sí somos sus hermanos. Ahora, por eso Luis Toro, y volvemos con este sacerdote, enseña dos cosas, que fueron las que escuchamos ahorita en los videos, que se contradicen radicalmente una con la otra, porque por un lado nos habla como si estuviéramos en los tiempos del Concilio de Trento, y por otro lado reconoce, porque él sabe, lo que dice el Concilio Vaticano II. Esa es la razón. Ahora, fíjense bien,
Les voy a leer una porción del Catecismo de la Iglesia Católica. No nomás damos fechas, no nada más traducimos documentos en latín de la Iglesia Católica, no nada más sabemos cuáles fueron sus concilios y qué dejaron ahí escrito, qué dicen las bulas papales, los documentos como el Fiduciam Supplicans que sacaron el año pasado, donde permiten que se bendiga a parejas del mismo sexo, sino que ahora también tenemos que leerles a los católicos el catecismo para que ellos sepan lo que enseña su iglesia y para que nosotros lo sepamos también. Fíjense, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral, voy a leer el 818, pero voy a leer el numeral 817. Si alguien puede conseguir por ahí un catecismo, se los agradecería bastante para poder ilustrar esto y podérselos pasar para que ustedes lo lean, o incluso poderles predicar a los católicos con su catecismo. Sería bastante interesante. Ahora, fíjense bien, porque me voy a convertir por unos minutos en catequista de la Iglesia Católica. Imagínense hasta dónde cae, hermanos. Bueno, católicos, saquen su catecismo, con los catequistas, para que no digan que yo les he hecho mentiras. Fíjense bien lo que dice el catecismo, numeral 817. De hecho, esta y la única iglesia de Dios, se está refiriendo a ellos, aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba. Ya había divisiones, ya había problemas, y el apóstol dice, los reprueba severamente como condenables. Y en siglos posteriores, dice el catecismo, surgieron disensiones más amplias, divisiones más amplias con la Iglesia Católica. ¿A quién se refiere? A nosotros. Siglos posteriores, dice el catecismo, surgieron divisiones más amplias de la única iglesia verdadera. Y comunidades, dice, no pequeñas, se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica. Comunidades no pequeñas, está hablando de los luteranos, está hablando de las denominaciones que se formaron al separarse de la apostasía de Roma. Numeral 818, fíjense bien, hermanos. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas, es decir, nosotros, los que están con los pentecostales, los que están con los bautistas, los que están con los metodistas, los que están con los luteranos, dice, los nacidos en tales rupturas, en esas comunidades, y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación. ¿Qué dice el catecismo? Que nosotros que estamos aquí estudiando hoy la palabra y que muchos católicos nos ven mal, no podemos ser acusados del pecado de la separación. No podemos ser acusados del anatema con el cual nos habían condenado en el Concilio de Trento. Ahora alguien dice, un católico, pero si ellos creen que son salvos solo por la fe, no importa. No pueden ser acusados del pecado de la separación. Pero no creen en el Papa ni se sujetan a él, no pueden ser acusados del pecado de separación. Pero no le piden ni a María ni a los santos, no pueden ser acusados del pecado de la separación. Pero no creen que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo por la transubstanciación. No importa, dice el catecismo, no pueden ser acusados del pecado de la separación. Y luego sigo leyendo, fíjense bien. Número 1, no pueden ser acusados del pecado de la separación. Número 2, dice, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Miren nomás qué amorosos me salieron ahora.
Ahora, ¿ustedes creen que si Luis Toro les lee esta parte del catecismo y les dice que nos tienen que amar, que nos tienen que respetar, que nos tienen que abrazar y dejar de insultar, y que somos hijos de Dios y que nuestro bautismo es válido, ¿ustedes creen que tuviera los millones de seguidores que tiene? Pues no, porque eso no les va a gustar. Fíjense, sigo leyendo. Justificados por la fe en el bautismo, está hablando de los protestantes, se han incorporado a Cristo. Por tanto, dice el catecismo, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Ahora, leyendo esto entendemos por qué Luis Toro se contradice de tal manera en los videos. Porque por una parte, él quiere vivir como si siguiera en Trento, insultándonos, acusándonos de herejes, pero por otra parte se tiene que sujetar a lo que dijo el Concilio Vaticano II y reconocer que somos sus hermanos, que nuestro bautismo es válido y que somos hijos de Dios. Ahora, y muy importante, ¿por qué Roma tuvo este aparente cambio? Y digo aparente. ¿Por qué cambió de opinión en cuanto a nosotros? ¿Cuál es la intención de Roma al ya no llamarnos como nos decía antes y ahora decirnos hermanitos? No, tu bautismo es válido. Ah, sí, y tú eres mi hermano. Ah, soy tu hermano. Sí, también eres hijo de Dios. Ah, habrán cambiado. Roma se habrá vuelto buena, estarán volviendo al camino. Eso es lo que quiere que piensen, hermanos. Podemos confiar en Roma y llamarlos también nosotros hermanos, porque si ellos nos están llamando hermanos de manera oficial, ¿quiénes somos nosotros, protestantes faltos de amor, para no corresponderles, ¿verdad? Y decir, ay, tú eres mi hermano, pues somos hermanitos también. ¿Podremos hacer eso? ¿Qué es lo que quiere Roma? ¿Por qué este cambio? Todo eso, muy interesante, hermanos. Si Dios nos lo permite, lo vamos a ver, primeramente Dios, en el próximo estudio.